Y por eso yo hoy me siento sumamente halagada, bendecida, porque es mi hermana, de tener una persona que va a tratar un tema que está tan ligado al tema de migración, al tema del engaño, al tema de la esperanza, al tema de todo aquello que usted se crea en esta cabeza. No investiga, todo lo que le cuentan lo cree, y ese puede ser el final hasta de su vida, porque se dan muchísimos casos, como ella nos va a explicar. Yo tengo aquí a la magistrada, a mi magistrada, Rosagna Reyes. Rosy, ¿cómo tú estás? Yo muy contenta. Que ahora tienes una posición diferente, siempre te traía aquí porque tú eras la procuradora de la mujer. Es así. Y tú sabes cómo le gusta a ella que las engañen, que le hagan cosas. Y entonces ahora quiero felicitar esa nueva designación, porque tu forma de ejercer tu trabajo es muy determinante para temas tan importantes. Tú sabes que hay temas que requieren fuerza, entereza, y si tú le tienes que decir una cosa a una gente y ponerle en su puesta, lo vas a hacer. Es como yo me siento en este ejercicio, así que cuando yo le tengo que decir a una gente, doña, usted no va a viajar más porque usted se fue con un machete, no trate, que usted no vuelve. Tú ves, porque quiero que asuma la responsabilidad. Y entonces estoy muy contenta porque pienso que este tema que tienes ahora, que es la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes, sumamente relacionado con lo que yo hago, pero con una parte muy dolorosa. Cuéntame de eso. Correcto, muy contenta porque es la primera entrevista que concedo después de haber sido designada en esta función. Como debe ser. Sí, las cosas en su lugar. No, correcto. No es que yo no podía hacer de otra manera, no quiero problemas. Las cosas en su lugar. Pero mira, ciertamente esto, el señor procurador ha confiado, ha delegado en mí la responsabilidad, pues, de trabajar, pues esto es crimen organizado, trabajar en el fortalecimiento de esta procuraduría para convertirla en una procuraduría referente para la región. Tú sabes que actualmente Chile y Colombia, siguiendo el modelo de buenas prácticas en la materia de Estados Unidos, son los referentes. Entonces nosotros queremos vernos en ese espejo, que cuando se hable de buenas prácticas en el combate de la trata y tráfico, necesariamente nosotros seamos un punto referente. Que también nos mencionen. Es así. Que también podamos aparecer en las estadísticas. Como un buen referente. Como un buen referente haciendo un trabajo y atacando el problema. Es así. Entonces, ciertamente, esta Procuraduría fue creada en el año 2013 como una respuesta del Estado Dominicano a este serio problema. Existe una ley, bueno, desde nuestra Constitución está consagrado. Está prohibida la esclavitud y la trata y tráfico de personas. Entonces, que si tú no acompañas eso de una estructura para responderle a ese delito, no haces nada. ¿Qué es lo que está haciendo la Procuraduría? Es correcto. Entonces, todas nuestras leyes son perfectas y todas tocan todos los problemas. Pero el problema es si no hay estructura, no hay estructura de ejecución. No se puede. Exactamente. No se puede. Que hay que felicitar a la Procuraduría porque en demasiadas las cosas que están pasando hoy, de verdad, que quiero felicitar al procurador, una persona joven, pero una persona, mira, con eso de lo que tú tenías antes, que era género. Violencia de género, de verdad, que se está haciendo un trabajo excelente con las deficiencias de la educación de nuestro país, que no nos ayuda, pero de verdad que aprovechar para felicitarlo. Lógicamente, porque estos son temas sistémicos, estructurales. Lo primero es señalar que la Estrategia Nacional de Desarrollo País, que va hasta el año 2030, siguiendo el objetivo 8 de desarrollo sostenible del milenio, contempla que el Estado está obligado a darle respuesta a la migración irregular, o sea, a la lucha contra la migración irregular y trata y tráfico. Tú sabes que a raíz de eso nosotros somos signatarios de convenciones internacionales de lucha contra el crimen transnacional organizado. Esas convenciones tienen su protocolo, se convierten en ley interna en República Dominicana y lógicamente podemos hacer uso de ellas. Igualmente, de manera regional en Centroamérica, hay instrumentos legales que también comprometen al país a darle mejor respuesta a esto, facilitan la cooperación judicial internacional desde República Dominicana y hacia otros destinos en América Latina, en Estados Unidos, otros gobiernos amigos, para enfrentar exitosamente esto. Normalmente la trata y tráfico no van solos. Generalmente la trata está acompañada de narcotráfico, de lavado de activos, y entonces ese es un movimiento económico que se genera. Y es muy organizado, ¿no, verdad? Precisamente muy organizado. Es organizado, y tú sabes que tú desmantelas la organización, rescatas a la víctima,
pero hay que inmovilizar los bienes, incautarlos, obtener sentencias condenatorias que ordenen la confiscación a favor del Estado dominicano. ¿Por dónde le duele el delincuente? En el bolsillo. Cuando le dan ahí. En el bolsillo. Entonces, yo aprendí en la universidad que al delincuente usted le tiene que crear un estado de zozobra tan grande que él diga, en República Dominicana yo no busco nada, yo me voy de ahí. Esto no puede ser paraíso. De delincuentes con este tipo de crímenes, de pederastas, de pedófilos, que vengan impunemente a esconderse aquí, a hacer sus fechorías como si no pasara nada. No, el sistema tiene que ser contundente y al país se le va a medir a nivel internacional en ese informe del Departamento de Estado. Así como salió hoy el de las visas. De Estados Unidos, justamente por cómo enfrentamos, cuántos casos judicializamos, cuántas condenas obtenemos. Antes de crear... ¿Cuántas bandas atrapan y eliminan? Precisamente. Fíjate algo. Porque eso trabaja por banda, ¿no? No, eso es crimen organizado, claro. Normalmente hay grupos. Fíjate una cosa. Antes de crearse la Procuraduría de Trata, antes del año 2013, el país apenas obtenía unas 4 sentencias cada 2 años. Y ahí había un serio problema, porque el Departamento de Estado te pone en categoría 1, 2 o 3. Y siempre nos manteníamos entre 3 y 2 y 3 y 2. Y no es posible. Entonces, viene la ley de trata, la 137-03. Tenemos una ley de trata en el país. Esa ley de trata, siguiendo los postulados internacionales, define lo que es la trata y lo que es el tráfico. Y hay esto que es interesante. Todo aquel que capte de manera ilegal, por engaño, constreñimiento, sorpresa, con la promesa de un empleo, tú a trabajar en casa y la pones a prostituta. Pero ahí voy. Con fines de explotación sexual. De explotación sexual. Con fines de mendicidad, es decir, ponerlos a pedir. Traerlos para ponerlos a pedir en la calle. Con fines de trabajo forzado. Con fines de extracción de órganos. Con fines de matrimonio servil. De adopción irregular. Yo te estoy citando solamente algunos elementos, pero muy puntuales, algunas variables. Yo había pensado en 2 de las que tú mencionaste. Y óyeme bien, Yadira, aún con el consentimiento de la víctima, eso es trata. Se considera trata y se sanciona con pena de 15 a 20 años y hasta 250 salarios mínimos. Y se agrava según la condición de la víctima. Si es perjuicio de un niño o niña o adolescente, 5 años más. Y eso sin contar las penas que podamos añadir por el tema de lavado de activos. Normalmente hay casos muy complejos, y tú los has visto, Doljao, Casablanca, Pasión, Blue Light, en diferentes puntos del país, donde hemos desarrollado la labor en conjunto con la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y también de los delitos electrónicos y alta tecnología, porque también la trata con fines de pornografía infantil. Cuerpo, foto y exactamente. Entonces, cuando hablamos de tráfico, estamos hablando del ingreso al territorio dominicano. Tú sabes que nosotros ingreso, tránsito y destino, es decir, Asia, porque nosotros recibimos migrantes, pero también mandamos migrantes. Y una gran cantidad. Y entonces cuando esa migración, cuando ese proceso no se hace de manera regular, cumpliendo con las leyes establecidas, una visa, un pasaporte, precisamente, se hace con documentos falsos o se hace entrando al territorio dominicano. Y le ponen fotos a documentos que no se corresponden con los datos de la persona. Exacto. Para poder hacer mejor. Es un uso irregular. Es un uso irregular para la trata y para la venta. Y para precisamente. Le cambian la edad, le cambian todo, muchísimas cosas. Todo. Y entonces, muchacha jovencita, yo tuve una situación, perdona que te dijeron, que ella lo que tenía era 16 años y le pusieron 22. Claro. Entonces, por ejemplo, es importante ver que este tema de la migración irregular, del tráfico ilícito de migrantes, no importa si hay beneficios económicos o no, pero ya todo el concierto de voluntades que se da para producir el ingreso, el tránsito o la salida de esta persona de manera irregular está tipificado en la ley como tráfico ilícito de migrantes, pero además
tenemos una ley de polizonaje. Polizonaje cuando usted se va en un buque, o sea, en un barco, se cuela se esconde en las bodegas, exacto, se va. Que se mueren muchos, sí, Rosy, asfixiados, sí, de todo. Muy riesgoso, ¿eh? Muy riesgoso en cuanto, sí, a la sobrevivencia. Sí. Porque yo sé de muchísimos, sí, casos que se han muerto, que la familia dice, ni cuerpo ni nada hemos tenido porque fue y se iba con ningún documento. Claro que sí. Un polizonte, una gente que lo cuela, venga primo, que yo trabajo en el barco, exacto, yo soy marinero y yo lo meto abajo. Exactamente, y óyeme bien, eso tiene consecuencias muy serias para las empresas navieras, porque cuando le detectan en la inspección estos polizones, claro, entonces le ponen unas multas altísimas, ya ese barco está en una alerta internacional que cuando llega a un puerto le hacen una inspección adicional, claro, y pierden dinero. No, y costoso todo. Exactamente. Eso es para citarte algunos ejemplos. Y esto es como parte de lo que es la persecución penal, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Este delito, este crimen tiene un alto componente de prevención, porque a la gente hay que educarla, lo que siempre decimos tú y yo. A la gente hay que informarla, estar alerta cuando ven propuestas de trabajo sospechosas en las redes. Eso es lo que nosotros llamamos red oscura o el web oscuro. Y ahí es que está la gente. Y entonces, con visos de legalidad, esta famosa propuesta, mira, son tan autogestionables y autosostenibles las redes de tráfico. Y lo fácil que lo ponen todo. Te digo algo. Usted nada más tiene que llamarnos. No, te voy a decir algo. Para que veas cómo crece este crimen a nivel transnacional. Son autosostenibles. Tú no tienes que pagarle aquí. Cuando ellos llegan a su destino, el familiar que los va a recoger es que entrega el dinero, pero ellos hacen todo. Todo, y lo ponen ellos todo, o sea que no te cuesta. Es correcto. Es un incentivo increíble porque yo no estoy invirtiendo. Exactamente. Me van a llevar para Estados Unidos y no tengo que pagar nada. Eso es así. Y el trabajo que le dicen que van a hacer, que es totalmente opuesto a lo que es. Mira, cuando tú lees las historias, a mí me da porque en este proceso de formación y de información, tú lees las historias de migrantes, esto no es un problema de República Dominicana. No, esto es un tema de todo el que tiene fronteras. Del mundo. Cuando tú ves los naufragios en las costas de Lampedusa, por ejemplo, en Europa, como miles de migrantes pierden la vida. Y el problema que hay con esa migración, inclusive tú lees historias de migrantes que son traficados y son tratados, son vendidos como esclavos, porque también contempla la esclavitud. Es la nueva forma de esclavitud moderna y es otra forma de violencia contra la mujer, aparte que una vulneración garrafal de sus derechos fundamentales. Los protocolos, por ejemplo, el protocolo de Palermo, que complementa la Convención de Crimen Transnacional de la Organización de Naciones Unidas, establece una prioridad para la protección de las niñas y adolescentes y de las mujeres como grupos vulnerabilizados. Entonces tú lees esas historias, cómo esos infelices vienen de esos países de Costa de Marfil y de esos sitios a llegar a Europa y la odisea. ¿Qué pasa? Vendidos como esclavos hasta llegar a esos países, hasta obtener finalmente un estatus migratorio. Porque los venden y la persona que lo compra ya le arregla todo y le quitan el nombre muchas veces. Eso es un desastre. Le cambian el nombre. Entonces definitivamente contra el crimen de esa manera, lo único que hay como elemento disuasivo, aparte que trabajas con la prevención para que la gente no caiga en las redes de la trata y el tráfico, también eres contundente desarticulando las redes, porque una cosa, esto es tipo la célula terrorista. Hay grupos organizados mafiosos de Europa del Este que se van enquistando en diferentes puntos, en Sudamérica, en Centroamérica, para la movilización de las personas y usan documentos falsos que tú los ves y tú dices, pero esto es perfecto, este pasaporte. No, porque le cambian la identidad a la persona. Y según lo van moviendo, le van cambiando la identidad para diferentes lugares. Tú sabes que hay tarjetas de residencia que evidentemente a simple vista tú dices, esto no está bien, ahí hay sospecha. Pero lo hacen muy bien. Entonces, esto quiere decir, cuando hablamos de crimen organizado, que son muchos los aspectos que hay que revisar. Por eso vemos que cuando hay lavado de activos, desde que hay depósitos recurrentes de más de $10,000 en una cuenta, comienza el Tesoro y las unidades financieras, de inteligencia financiera, a analizar esto. Por eso el uso de la información y el análisis de la información en temas como esto es de suma importancia, porque te permiten desarrollar políticas en materia de política criminal
directrices para tú ser más eficaz en el combate y en la prevención del delito. Entonces, como yo te decía antes, la ley de migración establece que si se detecta un extranjero que ha sido condenado en su país, en otro país, pero en su país principalmente, o fuera de aquí, en cualquier lugar que tenga una condena, por proxenetismo, por prostitución, por explotación sexual comercial, el Estado Dominicano no debiera hace reservas de no aceptarlo. Lo dice la ley. Se cuela aquí, mi amor, y va a ser lo mismo. Lo dice la ley. Claro. Entonces, y ellos se van moviendo de acuerdo a cómo le va yendo mal. Correcto. Pero entonces, tienen el manejo de volver a hacer lo mismo. Tú sabes que la persecución penal tiene que ser, y la lucha contra el crimen, siempre he dicho que tiene que ser inteligente, tiene que ser estratégica para ser eficaz. ¿Qué significa? Lo primero que tú te preguntas básicamente, ¿por qué vienen aquí? ¿Qué les permite a ellos, qué facilidad encuentran un santuario para instalarse y por qué prospera? Entonces tú tienes que atacar esas causas de raíz para sacarlos de aquí. Yo digo, Operación Escoba, vamos a barrer con todos estos delincuentes porque no los quiero aquí. Es que no sencillamente, se puede. Este país es un país grandioso, es un país de gente buena, como dice el procurador, y lo vive diciendo y repitiendo. No, porque es verdad, lo que pasa es que dentro de esa bondad hay una ignorancia de una serie de situaciones. Sí. Porque hay gente que me dice a mí, no, porque el americano me dijo que me iba a ayudar para llevarme para Estados Unidos con los niños. Sí. O sea, hay una, de verdad, que yo sé que hay gente que no está de acuerdo, pero de verdad, que hay una ingenuidad. De verdad, porque yo lo manejo y le digo, doña, pero usted no conoce a ese hombre, sí, pero imagínese usted, ha mandado dólares y él le va a hacer los papeles a los muchachos y me va a hacer, imagínese con las condiciones que yo tengo aquí, sí. Porque es sobreviviendo lo que no tiene solución. Entonces, ahí, y tú tienes un campo grande con el tema de la migración a Estados Unidos. Pero además, algo que es recurrente, los viajes en embarcaciones frágiles a Puerto Rico. Son devueltos de manera recurrente. Pero el otro día, por la Guardia Costera. Digo yo, es una ignorancia tan profunda. ¿Es visceral? Que yo el otro día, es visceral, la palabra es verdad en nuestras vísceras, que el otro día me va una señora, Rosani, me va a hablar del caso, y digo yo, doña, pero en Puerto Rico hubieron 2 huracanes. Sí, que la gente está viniendo para acá, para otra isla, y tuvieron que refugiarlo en Estados Unidos, en Puerto Rico no hay ni luz. Sí, así. Oye, porque es un deseo tan grande y una ignorancia tan profunda. Sí. Que yo a veces hay gente me dice, no, porque nosotros para dónde nos vamos es para Puerto Rico, no es para Nueva York. Yo digo, para Puerto Rico. Pero después de irme, ahí no hay nada. Pero inclusive, Yadira, cuando vemos la historia de estos viajeros ilegales que se van una y otra vez en estas embarcaciones frágiles, porque no solamente viajeros, hay más drogas también, es complicado. Todo, es un conjunto. Y ahí la Armada Dominicana tiene un papel bastante importante. Porque existe, debo decir, lo que es la comisión para el combate. Pero están trabajando bien. Sí, el combate de trata y tráfico, y lo preside el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el combate está bueno. Ahí estamos todos los actores que trabajamos con este tema. Lógicamente, la Armada es la que cuida las costas dominicanas. Sí, pero hay un engranaje entre todas las dependencias que pueden trabajar en eso. Porque al final, ¿qué buscamos? El procesamiento penal. Y entonces, ¿quién somete a la justicia? El Ministerio Público. ¿Quién procura la condena? Es el Ministerio Público, porque la pena es el disuasivo. Entonces, mira, por ejemplo, de estas historias. No, y que tú metes preso uno que hacía los viajes ilegales y ya los otros se asustan. Y dice, además, ¿tú sabes a quién agarraron? A Pedro y le cantaron 20 años. Entonces, ya. Es importante, por eso te hablaba de una persecución tenaz, efectiva, que le cree una zozobra de vida, que diga, bueno, mira, ya por este punto no podemos salir, cambian para otro sitio, entonces allá vamos nosotros atrás de ellos. Entonces, por ejemplo, es increíble ver cómo lo importante, y te tengo que interrumpir, porque nadie que se ve en ninguna de esas circunstancias se puede legalizar nunca. No. Tú te puedes casar con la princesa americana. O sea, que es increíble cómo el deseo y la historia nos ha llevado tan lejos y esa gente ya no se puede legalizar. Y te voy a decir algo. Bueno que tú hagas las historias de estas mujeres que le dicen a sus madres, yo vengo ahora, cuídame los niños, y es que se van en la yola, en la embarcación. Uno, el que ha tenido la oportunidad de ir en ferry a Puerto Rico o en algún tipo de embarcación sólida,
El cruce del Canal de los Vientos y el Canal de la Mona, mira. Pero eso, 10 Dramaminas necesitaría para que yo. tú lo sepas. 10 Dramaminas. Y uno dice, óyeme. Y como esa gente, y exacto. tú, no, y las personas que tenemos la capacidad de razonar el caso, no hemos ido en esas embarcaciones que se van ellos. Es correcto. Porque entonces, eso es una cosa. Exacto. Si uno está mirando el traslado hacia una isla como Puerto Rico, en una embarcación que cumple con todos los requerimientos de la ley y se siente imagínate lo que es esa yolita. En esa yolita, que muchas veces estos delincuentes voltean la embarcación para que se ahoguen y salir los náufragos y todo ese tipo de cosas. Eso es un plan a veces lo viran, pero ya tienen una gente que lo va a venir a buscar a ellos, pero para que la gente ya se muera porque cuenta que ellos le pagaron. O lo dejan en la isla Beata, sí, y le dicen que están en Puerto Rico. Mira, sí. Yo te digo, eso me da una pena a mí, mira. O sea, realmente es un tema, por eso hablamos de la necesidad de educar para prevenir. Ay, sí. Entonces, por ejemplo... Es que todo, la base de todo, Roxy, mira, es la educación. Y eso te iba a decir. Por ejemplo, en la parte de asistencia a víctimas, lo que se llama recuperación posterior, seguimiento, nosotros en el año 2017, pues, se trabajó con aproximadamente unas 102 víctimas. Y la mayoría de ellas, mujeres, niñas y adolescentes, y niños. Niños. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos con las víctimas es primero la asistencia legal durante su proceso. Y la emocional, que es muy importante. Claro, eso te iba a decir, la representación legal y el pedir las indemnizaciones correspondientes en los casos que corresponda. Pero también lo que tú dices, la asistencia médica, la asistencia legal. La asistencia psicológica, emocional para la sanación. A través del trabajo coordinado con Despacho de la Primera Dama, Ministerio de la Mujer, que está muy organizado todo eso. O el Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia, pues es importante ese trabajo de empoderamiento, de formación técnico-profesional para lo que es su reinserción laboral, para lo que es la formación en economía financiera, que tengan la oportunidad de tener un trabajo que les genere una economía para salirse de esto. Otras les acompañamos en su retorno voluntario cuando deciden regresar a sus países de luego de ser... Porque hay unas que le da vergüenza y no quieren ya volver. Correcto. Ya lo que o la situación es muy complicada y no queda nadie en ese país. Exacto. Y entonces, pues, tenemos que decir que la interacción con gobiernos amigos como Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Canadá, para citarte algunos ejemplos, lo mismo que organizaciones no gubernamentales que tienen privadas trabajo, que también se involucran. Sí, tienen trabajo aquí en República Dominicana y en Centroamérica, en América del Sur, en Asia, que hay un gran problema con el tema de la trata, y los niños, niñas y adolescentes. Ay, pero en Asia siempre ha sido tan alto. Sí, realmente ahí... El porciento en Asia es desesperante. Ahí lo que hemos visto con la trata de niños y niñas en Camboya, en Laos, en Vietnam, en Birmania. Pero esa gente los regalan, ellos los regalan. Es una forma real de esclavitud. Es verdad. Cuando uno puede ver ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en estos casos, cuando trabajamos la asistencia, la acogida, porque tenemos una casa de acogida para trabajar con ellas, lo mismo que la interacción que te decía con las hermanas adoratrices, que tienen una vasta experiencia trabajando con la asistencia a víctimas. Y además tienen las herramientas para poder, como yo digo, porque una cosa es la pena y otra es la asesoría para tú sacarlas de esa entorno, porque eso viene todo de un grupo, ya la tía se había ido así y la mamá se fue así. Se va de una generación a otra. Claro, eso es una transferencia. Sí, claro que sí. No, pero es que mi prima está allá y ella se fue así, ella que me está ayudando y me está... Pero imagínate. Sí, no, y entonces también, por ejemplo, con UNICEF, los trabajos de prevención, lo mismo que con la Dirección de Prevención de la Procuraduría General. Tú sabes también que está el Instituto Nacional de Migración, que maneja la información de las migraciones, la Dirección General de Migración, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer, para citarte algunos ejemplos de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con las que interactuamos para mejorar la respuesta al delito y que haya un combate eficaz contra esta problemática. Y eso, las personas que yo quiero que tú menciones, porque los que se encargan de toda esa trata y los que la pena cuando lo agarran es de muchos años, yo quiero que tú digas eso, porque el otro día alguien me dijo, y lo que le ponen después de 2 o 3 años, le dije, te equivocaste, no en este país, mi amor, eso no es así, porque tenemos como una tendencia tan alta a despreciarnos y a minimizarnos. Tenemos una capacidad de descalificarnos. Mire que yo, por ejemplo,
que tengo tanto que ver con la Procuraduría por muchísimas razones. Señores, es un trabajo tan bien hecho con los menores, con la pedofilia, con la violencia de género. No se puede ni hacer más de tanto que se hace. Y siempre tenemos esa cultura que le hemos arrastrado por tantos años de despreciar nuestras instituciones, de criticarlas y de siempre creer que no están haciendo nada y no es verdad. Sí, es correcto, de descalificar y de minimizar. Y minimizar. Y una de las cosas que el señor procurador me dijo cuando me designó en la posición es: tú cuentas con todo mi apoyo. Y eso es muy importante, porque podemos estar llenos de buenas intenciones, pero sin recursos no podemos. Y sin el apoyo de los superiores, que uno se sienta que tiene que estar, también eso te intimida. Digo, tú no eres intimidado. Perdóname, hermana, que esa palabra no puede ni pasar cerca de tu casa. No existe en Pero definitivamente cuando uno es parte de una institución, sin el apoyo de aquellos que debemos de seguir y respetar, no es tan fácil. No, claro, y algo bueno es que el procurador asume estas causas personalmente, y cuando se ve a la cabeza de la institución involucrado personalmente en esto, es un plus de suma importancia. Y entonces definitivamente podemos apostar a mejorar lo que es la parte técnica, lo que es la parte del recurso humano. Por ejemplo, tenemos en nuestra Procuraduría algo muy importante, una línea confidencial. Sí, que puede llamar, gratuita, exacto, para hacer la denuncia. Exactamente, sí, que es la línea 200-9373, llama y vive, para que cualquier ciudadano que tenga conocimiento... Que llame, y eso es nada más entre él y ustedes, eso no tiene nada que ver, y puede, y eso, esa línea... Yo estaba diciendo el otro día que ese número como que debiera aparecer en más lugares. En eso estamos trabajando. Bueno. El otro día yo lo traje aquí y dije que me lo pusieran en todo el programa porque definitivamente con lo que estamos viviendo, Roxana, de verdad que sí, la gente debe de saber que hay un número que usted puede marcar y que lo van a ayudar. No, y algo muy importante. Porque acuérdate que hay una desconfianza muy grande. Los dominicanos, señores, yo lo digo porque yo tengo los 60,000 años que tengo y trabajando. Y usted sabe que aquí nada funciona. Y usted sabe que aquí no vale la pena. A mí es la primera y le digo, eso no es verdad. No, porque ¿para qué uno va a hacer eso si aquí nada funciona? Hay como un desprecio y no es cierto, señores. Funciona. Y es importante que la gente confíe en tu trabajo. Mira cómo la encuesta Gallup pone como la institución mejor valorada al 911. Exactamente. Entonces quiere decir que funciona y funciona bien. Exactamente. Y muchísimas otras cosas a nivel... Mira, en los casos que son los que más no tienen la vida bien mal, que es la violencia de género, se funciona. Lo que pasa es que no es un tema fácil. No, porque es sistémico estructural. Es sistémico estructural. Señores, yo tuve un caso donde vino la hermana Rosana a llevarse a esa muchacha. Fui al consulado y expliqué la situación que había. Y ese cónsul no le preguntó a esa persona una pregunta. Mi amor, y el día antes del vuelo ella se desapareció. Bueno. Entonces dime tú. Claro. Oye. Claro. Y siempre recuerdo que cuando hay temas de violencia doméstica, usted es inelegible para esa visa. Pero exactamente. O sea, en eso pero uno le dice, mira, te vamos a ayudar, no es que yo tengo ninguna influencia, pero vamos a contar tu historia y por qué te tienes que ir del país, porque ha tenido, y se llevan las dos querellas y todo, y tú ves que de una vez esa gente procede a otorgar eso. Mi amor, y se te desaparecen en 2 o 3 días. Es un problema, como dices tú, sistémico, emocional, es una situación difícil de manejar. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de trata y tráfico, tú que señalabas lo de las sanciones. Cuando es trata, estamos hablando de 15 a 20 años de cárcel. Y 5 años más cuando se agrava el delito en razón de la condición de la víctima, si es un niño, niña o adolescente. Si es una menor, ya tú sabes. Precisamente. Ya tú sabes. Y entonces estamos hablando de más de 150 salarios mínimos. Oye, de multa. Es una persona que se queda desnuda de por vida. A eso le agregamos la inmovilización de los bienes, la incautación y confiscación a favor del Estado Dominicano, porque estas leyes establecen que el producto del ilícito penal
será utilizado para luchar, el Estado para seguir atacando las situaciones. O sea, el tipo, ok, 15 viajes ilegales, le cobra a cada gente $5,000. Eso lo retiene el Estado, de acuerdo a la explicación que tú me estás dando, para aumentar sus recursos para seguir atacando ese tipo de problemas. Sí, porque a él poco le importa pasarse 5 años pero preso. Por favor. Pero si no tiene un peso con qué seguir operando, no puede, y desde la cárcel son capaces de operar, porque el que viene a verlo quizás le pregunta. Porque, fíjate, hay grupos de estos que operan como las células terroristas. Tú desmantelas por aquí, pero ellos se rearman por allá. Claro. Por eso es que en la lucha contra el crimen, son bandas, el Ministerio Público tiene que ir 10 pasos adelante, previendo todo eso que puede ocurrir y estando preparado para responder adecuadamente a ese delito. Y con la prostitución, porque siempre antes, cuando yo manejaba grupos y eso, siempre cuando llegaban al lugar lo que era un prostíbulo. Pero una cosa que ni se lo hubieran imaginado. Yo tengo historias que me afectaron incluso emocionalmente, porque de verdad, que la trama estaba tan bien creada. Oye, tan bien creada de la señora, no, porque usted aquí lo que va a hacer es esto, usted va a cuidar niños. O sea, la trama está tan bien montada, el engaño, que definitivamente, que oigo mucho cuando la gente dice, eso es mentira, ella sabe muy bien a lo que van. No es verdad. No es verdad. Por eso es que hay que insistir tanto en la prevención. Y tú lo sabes, que no es verdad, porque tú estás dentro del foco de la penalización y de la persecución. Yo lo que oigo es la historia de alguien que viene desesperada. Ay, mi hermana, que le ofrecieron un trabajo y ahora el resultado que esto y aquello. O sea, que yo lo que veo es un chipito, tú no. Y hay engaño, de verdad. Mira, y algo muy importante es que cuando estamos hablando del perfil del tratante, ¿qué vemos en la práctica? Administradores o propietarios de centros nocturnos, de restaurantes, de hoteles, moteles, discotecas, hostales, casas de cita, que es donde generalmente operan esta gente. Entonces, puede ser tanto fuera de República Dominicana como en República Dominicana. Tú sabes que producto de la situación económica por la que atraviesan los hermanos venezolanos, en los últimos años hemos tenido un alto flujo migratorio de venezolanos. Que yo lo critico mucho, porque ellos los que tienen es 30 días para estar aquí. Si no traen fondos ni nada, no lo deben ni siquiera recibir, o por lo menos al día 29 deportarlo. Y te voy a decir lo siguiente. Porque hay una sustitución de empleo y de situaciones muy fuertes y no tenemos recursos para eso. Es un tema que lógicamente compromete al Estado dominicano a adoptar políticas para resolver eso. Exacto. Ahora, lo que te iba a decir es que en los últimos tiempos hemos tenido casos donde hemos desmantelado redes y rescatado nacionales venezolanas. Pero muchas en prostitución. Y entonces han venido engañadas con aparentemente contratos de trabajo para, y como todo tú dices, prostitución, casas de familia o ese tipo de cosas. Y todo es mentira, el trabajo que le hablan, todo, y cuando llegan es desde que llegan para cosas ilegales. Se les retiene el pasaporte en contra de su voluntad. No, es que eso. Se genera una deuda impagable con el negocio y sabemos que es el ejercicio de la explotación sexual. Y son privadas de su libertad y es una explotación precisamente sexual. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos no se mueva, porque esto es sumamente interesante y es importante, porque yo siempre digo que hay temas que nadie lo habla y como que puede hasta pasar cerca de uno y con gente hasta que uno conoce y nadie se les ocurre. Y esto es muy repetitivo y está afectando mucho a nuestra sociedad.